Con él vamos a resolver las clases. Vamos a ver entonces lo que nos toca hoy día y después continuamos con el agua, que está pendiente en esta fecha. Hoy día vamos a hablar de algunas generalidades del diagnóstico microbiológico, tanto de bacterias, hongos y virus. Vamos a ver las diferentes técnicas de diagnóstico utilizadas en el laboratorio micro para identificar el agente causal o patógeno que está causando la infección en los pacientes. Vamos a aprender diferentes técnicas de visualización microscópica directa. Ya saben, visualización microscópica directa igual a examen directo microscopía. Diagnóstico presuntivo. Saber la importancia de los cultivos en el diagnóstico microbiológico. Cultivos, diagnóstico confirmatorio. Aprender las diferencias entre las pruebas inmunológicas y moleculares. Vamos a ver en qué casos se pueden usar las fortalezas que tiene cada uno de este grupo de pruebas, ¿no? Como bien saben, todo empieza con una buena historia clínica. Llega un paciente a la consulta, el médico evalúa lo que tiene el paciente, los signos que tiene el paciente refiere los síntomas que tiene y con ese conjunto de síntomas y signos, el médico entonces lo que establece en su cabecita el diagnóstico clínico presuntivo, o lo que se conoce como planteamiento de diagnóstico. Tiene un grupo de patologías y quiere descartar, hacer un diagnóstico diferencial, puede ser de diferente tipo, pero ya tiene una idea de lo que puede tener el paciente. ¿Cómo confirma ese planteamiento diagnóstico? ¿Cómo confirma su diagnóstico clínico presuntivo? Mediante la ayuda del laboratorio. El laboratorio lo que va a hacer es desarrollar una serie de técnicas diagnósticas dependiendo de lo que el médico tratante solicita. Una de las cosas que yo sí me encargo de machacar es que el laboratorio no les va a hacer el trabajo. El laboratorio no va a decir, ya, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no, mejor hacemos esto, no, mejor hacemos... No. El laboratorio solamente se va a ceñir a hacer lo que ustedes solicitan. Solamente va a hacer lo que esté en la orden clínica. Si se olvidaron de algo, piña, porque van a tener que pedírselo después. O van a tener que hacer su diagnóstico definitivo sin esa prueba. Entonces, bien clarito, la orden de análisis muy importante, tanto en el contenido, la información que debe tener, como lo hablamos la semana pasada, como lo que ustedes solicitan para confirmar su diagnóstico clínico presuntivo. Muy bien. Después del laboratorio establece su diagnóstico, su resultado. Con ese resultado, el médico tratante, junto con la correlación con la clínica, establece su diagnóstico definitivo. Entonces, el diagnóstico definitivo lo va a hacer en base a los resultados de la prueba y lo que el médico conoce, sospecha, piensa. Eso se llama correlación clínica o concordancia clínica. Tiene el resultado del laboratorio, tiene el cuadro clínico del paciente y ahí hace match para ver qué tiene el paciente. Entonces, establece su diagnóstico y posterior tratamiento. Pregunto, en ese match, ¿qué predomina? ¿Qué tiene más peso? ¿El laboratorio o el criterio clínico del médico? Laboratorio. Laboratorio, ¿no? El criterio clínico del médico. Porque el laboratorio puede fallar. Dijimos la semana pasada que la fase que más margen de error tiene es la fase preanalítica. Si la paciente lleva una muestra de orina tomando antibiótico para otra cosa, no va a crecer la bacteria. Y el laboratorio va a sacar un resultado de urocultivo negativo. Y el médico va a decir, dice urocultivo negativo, pero la comadre está con el riñón en la mano. Está mal. Pero no se puede fiarse al 100% de lo que dice el laboratorio. Tiene que estar diciendo, la paciente tiene cuadro clínico, para mí, que está haciendo una infección urinaria, por lo tanto, repito el análisis. En ese sitio, en otro sitio, donde sea, pero repito el análisis. O asumo y le doy tratamiento empírico. Recuerden que lo que es análisis, lo que es laboratorio y lo que es imágenes son pruebas auxiliares. En algunos casos sí el resultado del laboratorio es concluyente. Eso no se puede discutir, ¿no? Una prueba de PCR de VIH, no hay forma que darle, no hay vuelta que darle. O una prueba molecular, o un cultivo, si aparece un cultivo, por ejemplo, un neumonía en LCR, porque es lo que tiene el paciente, ¿no?
Pero en la mayoría de los casos, el médico hace ese match, la relación clínica o concordancia clínica. Y luego, obviamente, inicia el tratamiento. Técnica de laboratorio. ¿En base a qué técnicas el laboratorio permite ayudar al médico en su diagnóstico? Tenemos lo que llamamos examen directo o visualización microscópica directa del microorganismo. Esta visualización directa, que es lo que nosotros llamamos diagnóstico positivo, es exámenes en flejo o coloraciones. ¿Se entiende? Exámenes en flejo o coloraciones, ¿verdad? Por ejemplo, pero esas pruebas no me dicen que tiene el paciente, me dicen si tiene una muestra patológica o no. Si yo veo un sedimento de orina con 20 leucocitos por campo, algunos aglutinados, bacterias de 2 cruces, el matiz, ¿será una persona sana o está haciendo hito? Está haciendo hito, pero no sé si será Escherichia coli o lo que fuere. Entonces, el diagnóstico positivo me dice si la muestra es patológica o no. Me dice si el paciente está haciendo infección o no está haciendo infección. Lo que no me dice es el nombre del agente causal. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos los cultivos. Segundo grupo de técnica de laboratorio. El cultivo sí es diagnóstico confirmatorio. El cultivo consta de 3 partes. Aislamiento del o los microorganismos presentes en la muestra clínica. Primero lo aíslas, a partir de orina, heces, lo que fuere. 2. Identificación de ese microorganismo, de esa bacteria o hongo. Y 3. Le haces el antibiograma. ¿Qué cosa es el antibiograma? Determinar el patrón de sensibilidad y o resistencia a antibióticos de ese microorganismo. Esas son las 3 grandes funciones o fases que tiene un cultivo: aislamiento, identificación y antibiograma. Y aquí hay una pregunta de examen que siempre la preguntamos, no necesariamente a ustedes, a la sala, a cualquier otro grupo, a lo de ustedes. ¿En base a qué criterios se identifican las bacterias? ¿En base a qué criterio? Coloración es una ayuda, pero no te ayuda mucho porque o son cocos, o son bacilos, o son gram positivos, o son gram negativos, hasta ahí no me llegas. Pruebas antígenas, no cultivo. Pero cultivo. O no, estoy hablando de las bacterias. ¿En base a qué criterio se identifican las bacterias? Antígenos no necesariamente. Forma, pero las formas son o son cocos, o son estreptos, o son cocos, o son bacilos, son el racimo, como que no lleva mucho. ¿En base a qué decimos, no, esa es una Escherichia coli, esa es una Salmonella típica, es una Neisseria meningitis? ¿En base a qué? Por ejemplo. ¿Tinciones? No te ayuda mucho, porque son gram positivas, gram negativas, y las formas son 2, 3 formas y no hay más. Por ejemplo, ¿quién preguntó? El último de la fila. Sí. ¿En base a qué criterio identificas un gato? No digo que identifique especie, sino que es un gato. ¿En base a qué criterio? Por la biología. Biología, tú estudias la biología antes de decir que es gato. No, tú ves al bicho y dices, es un gato. No te pones a filosofar la biología. ¿En base a qué criterio sabes que es un gato? ¿O es un perro o un dinosaurio? ¿En base a qué? ¿Características qué tipo? Físicas. Físicas, morfológicas, anatómicas, lo que tú quieras decir. Tú ves oreja de gato, pelo de gato, pata de gato, diseñado, gato. No perro, gato. ¿En base a qué criterios identificas a las bacterias? Características. ¿Características qué? Morfológicas. A bacterias con características bacteriológicas. Bien. ¿En base a qué criterios? ¿Resistencia? No. No es. ¿Una pista? ¿Pared celular? ¿Una pista de luz? ¿Pared celular? No. Bueno, tú cualificas gran positivo, gran negativo, pero no te ayuda mucho. Ahí tú no puedes decir, pues esta pared celular es un... Sí, porque dividiría en 2 grupos nomás y no podría... Claro, solamente 2 categorías, igual que la morfología. Entonces, en base a qué nosotros decimos sí.
ese es un clostridium tetánico. O una Yersinia pestis. ¿En base a qué criterio? O un Mycobacterium tuberculosis. ¿En base a qué? ¿Qué criterio? ¿En base a qué criterio se identifican las bacterias? En base a Ubicación. comportamiento bioquímico. Si utiliza o no utiliza determinados sustratos, si produce o no produce determinados metabolitos. Esos son criterios que me permiten identificar las bacterias. Algunas usan lactosa, otras no, unas usan sacarosa, otras no, unas producen ácido sulfídrico, otras no. En base a ese criterio. ¿De acuerdo? Cuando Bien. haces la prueba, Por miras eso dice con los que se vea sabores. por pruebas bioquímicas. Profesor, y el comportamiento bioquímico se ve cuando hacemos el cultivo en agar, ¿verdad? Claro, no, medio bioquímico. Tú tienes una muestra de orina de una paciente con sospecha de ictus. De la muestra de orina tú sacas y siembras en un medio de aislamiento, lo vamos a ver después. 24 horas te crecen las colonias. Está positivo, pero tú no sabes qué es. Chapa esa colonia y comienzas a sembrar en diferentes pruebas bioquímicas. Y en la que crezca, Tubos a 24 horas. A las 24 horas saca tus tubos y ves si creció, no creció, creció, no creció, no creció, no creció. Ah, ya es. en el agar, pues. Ya. Por eso la diapo dice pruebas bioquímicas. Pero hay bacterias que no se pueden diagnosticar por pruebas bioquímicas. Y la clase pasada hablamos de una infección bacteriana que no se identificaba por cultivo, que no crece en medio cultivo la bacteria. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La de qué? Mycobacterium tuberculosis. No, pero hablamos de otra cosa en este grupo. Hay algunos que se caen en un shock. No me acuerdo. ¿Te acuerdas, amigo? Tengo la ¿Sabes gracia. la que estaba en ¿Qué camino? tengo la gracia? Que no he escuchado. Ya. ¿Qué hablamos de la clase pasada? A ver, tira. ¿Te acuerdas? Bioseguridad. No. Dios, hablamos de Dios. Una pista. Una bacteria que produce una úlcera en el pipirihuichi. Ay, Vaginelis. No, Herpes. herpes no El es. herpes. Es ¿De qué hablamos? vaginelis. Sífilis. Sí, ese. ¿Sí o no? ¿eso dice sífilis? Vamos a sífilis, ya. Sí, dijo Y sí. pregunté a uno, no sé a quién le pregunté si había tenido sífilis, creo. ¿A quién le pregunté? Para acá. Pregunté. A mí no, profe. No, ¿A quién para pregunté? allá. ¿A ti te pregunté? No, a él le pregunté. ¿A ti? Pero Así, después salte para allá, ¿no? estoy viejo, pero no tanto. Y me quite que no, No. pero tampoco sabías cómo reconocer una sífilis. Es verdad, ¿no? Ahora, ¿cómo se reconoce la sífilis? Por úlcera. Úlcera, ya sabes que no has tenido, ¿verdad? Ya aprendiste algo para tu vida, para tu vida personal. Se va a Ya revisar sabes mi que la pilucho. primera úlcera que te sale amputan, ¿no? No. Y lo cortan de raíz. Vas a ver. Qué Ya. profesor malísimo. Entonces, supongamos que su compañero quiere saber, le salió pues en Pipihuichi una úlcera, quiere saber si tiene sífilis. ¿Se puede cultivar el treponema pálido? No. No se puede cultivar. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con una prueba serológica, muy bien. Si es serológica, ¿qué muestra se usa? ¿Qué muestra clínica se usa? No, de Si es úlcera. una prueba serológica, escuchen bien. A veces ese es un problema, porque se ve en el examen. No, yo sabía que le contesté esta roja. Escuchen bien y piensen la respuesta. Si la prueba es serológica, ¿cuál es la muestra clínica a colectar? Sangre. Sangre. Con sangre total se trabaja con suero. Suero. Con suero. ¿Qué busco en el suero? Antígenos. No, antígeno no busco. Anticuerpos. Anticuerpo para sífilis, para treponema. Entonces, hay pruebas que son pruebas serológicas o inmunológicas que se utilizan cuando, por ejemplo, el microorganismo no crece. Treponema no crece en medio cultivo. Otra infección más común que la sífilis y que la bacteria difícilmente crece en medio del cultivo es la causada por brucela. ¿Cómo se llama la enfermedad que causa la brucela? Y no me digan brucelosis. ¿Cómo se llama la infección causada por brucela? A ver. Común, ¿ah? Yo sé, te aseguro, te voy a dar una pista. Tiene el nombre de una isla
En Europa. Bruselas. Bahamas. ¿Cuál? Nada. Ni micro ni geografía. Ya, una historia. Otra A pista. ver. Tiene el nombre de una orden de caballeros. ¿Cuál? Los caballeros zodiacos, dices. Legionela. Hay una orden de caballeros. Peralta. Malta. Entonces, fiebre de Malta. Es sinónimo la chapa de brucelosis. Ya, yo tengo un paciente que está con un cuadro clínico sugestivo a la brucelosis. ¿Qué le pido? ¿Cultivo de Bruselas? Es bien difícil que crezca la brucela en un cultivo. ¿Qué le pido? Pruebas, cero, para buscar anticuerpos. ¿De acuerdo? Y ya, y lo último son las pruebas que han venido ya, que se han puesto de moda el 2022. Del 20 al 20 al 2022. ¿Qué Moleculares. Molecular. Hasta antes de la pandemia, sí hay unas pruebas moleculares, ¿cómo será? Pero gracias a SARS-CoV-2, a todos creo nos deben haber hecho por lo menos una vez alguna prueba molecular. Levante la mano los que a nadie nunca le han hecho una prueba molecular. Nunca te han hecho prueba molecular. Tampoco. Ustedes se han quedado en casa, pues. No como nosotros. Yo estaba a punto de la Ya. muerte. Una prueba molecular. ¿Qué detecta la prueba molecular? Si la prueba de serológica detecta anticuerpos o antígenos, la prueba molecular, ¿qué detecta? ADN o ARN. Porque no todos los virus son ADN. Hay virus que son ARN, como el VIH, por ejemplo. Entonces, hay las pruebas moleculares. Y acá está. Bueno, bonito, barato, rápido. Se puede utilizar en cualquier muestra la prueba de microscopía. Tenemos la famosa población GRAM, que es para dividir las bacterias en dos grandes grupos, gran positivo y gran negativo. La población Wright y Silvins. La población Wright es una población muy buena, no maltrata mucho a las células, es una de las que menos maltrata a las células. Se usa, por ejemplo, para hacer un hemograma. ¿Han visto un hemograma alguna vez? ¿En qué curso? Morfo 1. Morfo 1. Ya están viendo, ¿verdad? Qué bueno, porque hasta hace 2 o 3 años ni sabían lo que era un hemograma. Ni hacían hemograma. ¿Tú has visto hemograma? ¿No has visto hemograma? Ya pasaste morfo. Y no viste hemograma. ¿Qué esperaba? ¿Cómo que qué esperaba? Que hubiera fue Pero eso es un presencial. hemograma. Es una hoja. Ya, la cobra tiene el COVID. No tiene la habilidad COVID. Ya, entonces, el Wright es una coloración que no maltrata mucho, por lo tanto se usa para ver hemoparásitos. A ver un hemoparásito. ¿Quién llevó parásitos? ¿Ya llevaron? Un hemoparásito, Kira, sorpréndeme. No, Estoy ¿qué? llevando. No me acuerdo, pero... Bastante tiempo, ¿no? El mes pasado. No, es que yo debo llevar micro y parece que junto con el gel mismo y llevar parásito. Claro, es una cuestión de prioridades, ¿no? Que primero parásito y después ya... ¿Quién lleva parásito? ¿Tú llevas parásito? ¿Un hemoparásito? Plasmódio. ¿Es hemoparásito? Sí. ¿Cuál? Trypanosoma cruzi. ¿Qué causa el trypanosoma? ¿Es un problema en el país? Chagas. ¿Es un problema en el país? Sí, es un problema, sobre todo en el sur del país. Ustedes saben que una de las 7 pruebas que hacen para transfusión de sangre es Chagas, el cáncer de Chagas. Es un problema. Ya, la cuestión es que esa relación Wright se usa para hemogramas o para ver hemoparásitos. Y Sig Nielsen, ¿saben para qué es? Para diagnóstico, es una prueba muy siendo coloración es una prueba muy sensible para el diagnóstico de una de las enfermedades que son un problema de dolor de cabeza en salud pública en nuestro país. Tuberculosis. Tuberculosis. Micobacteria en tuberculosis. A ver, ¿cómo es? A ver, para entender bien la importancia de esta prueba. Yo voy a hacer papel de médico, y acá mi compadre va a hacer papel de paciente. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Tú eres un paciente estéril. Vas a venir a contarme tus penas. Y ustedes dicen, doctor, me voy a contarle una triste historia.
y empieza con tus síntomas. ¿De acuerdo? Ya, todos presten atención ya. Ya, a ver, habla. Todos, espérate. ¿De cuándo tienes todos? Desde hace 3 semanas. ¿Qué más? Cansancio. ¿A qué crees que es el cansancio? ¿Qué? ¿Hace deportes? No. Fuerte, hijo. Tengo VIH positivo. Ah, eres VIH positivo. Bien, ¿ah? Bien por mí. ¿Qué más? Pero tienes todo, nada más. Ah, cómete tu parada primero. Ah, todo con sangre. Ya, es otra cosa. ¿Qué más? Bien dramático era, ¿no? Con VIH positivo. Ya. ¿Qué otros síntomas suele presentar el paciente con TB? Sudoraciones nocturnas. Sudoración nocturna. ¿Qué más? ¿Elisa? No te escucho. Dificultad respiratoria. Acuérdate que yo te conté que mi ex me gritaba mucho por ser de los órganos. Caquexia. ¿Qué más? Cuadros febriles. A veces sí. Sudoración nocturna, baja de peso sensible, todo por más de 15 días que no se dé tratamiento. Tos persistente por más de 3 semanas. Ya, Tos, entonces tos. vamos a ver, yo como médico, este patata con tele. Encima tiene VIH positivo, se le ve la cara de VIH positivo. Ya, entonces voy a mandar una prueba. Pongo Cristian, su apellido, y le pongo muestra. ¿Qué muestra le pongo para confirmar si es TB? Esputo. ¿Me están preguntando? ¿Me están preguntando? ¿Qué cosa me ponen? Esputo. Esputo. ¿Esputo? Esputo. Ya. Sí, muestra de puto, pues. Ya, muestra de puto. ¿Qué más? ¿Y le piden qué? Una análisis. PPD, no es. Análisis, ¿De qué? ¿cómo se llama? Cultivo. Sí, Estamos hablando cultivo de en cultivo, ¿no? Sil Nielsen. Cultivo para micobacterium. Pero hay problema. El cultivo demora como 60 días. En 60 días contaminó el medio planeta ya. Así que no le podemos pedir cultivo ahorita. Podemos pedirlo paralelamente, pero hay otra cosa que tenemos que pedir que es más rápido. Demora 1 hora y media. ¿Qué cosa es? PPT. ¿Cuál? No, no es tuberculina es igual que PPD. El PPD, pues, sí. Ya ves, funciona para los niños. ¿Qué pedimos? Placa de rayos X, bien, Kira, zona. Y otra cosa, ¿qué más? Con eso no es suficiente. ¿Qué resultado positivo tiene que tener para iniciar el tratamiento y no esperar 60 días? ¿De qué color es el cabello blanco de Napoleón? ¿De qué color? Con el color cabello ¿De blanco, qué color es el cabello blanco de blanco. Napoleón, Sebastián? Blanco. ¿Y qué estamos hablando acá? ¿Cuál es la prueba? Sin Nielsen, pues. Pero yo le dije eso hace un Sí, ratito. todas como gatito, pues, y tu compañero te escucha. Ay, tu pía, mi Un profe. gato acá en esta salón. Una gata. Sin Nielsen, ¿cuánto demora? 1 hora y A media. ver si me voy a gritar. Entonces es una coloración que si sale el bacilo fucsia en una prueba de Sin Nielsen, es un TB. El médico puede iniciar tratamiento. Claro, que no es suficiente con encontrar el micobacterio, lo vamos a ver después. Cuando hagamos infecciones respiratorias, continuará. Pero vean la importancia de esta coloración, sin Nielsen. Fucsia, ¿no? Se trabaja en diferentes tipos de muestras. Tenemos pruebas, otras pruebas de visualización microscópica como la porción gran, que me permite diferenciar las bacterias en 2 grandes grupos, gran positivos y gran negativos. ¿Cuál será la importancia? ¿Cuál es la importancia de saber si una bacteria es gran positivo o gran negativo? ¿Por qué es importante? Por la frecuencia de la alta. Tradúcelo en la importancia. La resistencia antibiótica también puede ser. Sabemos que las gran negatividad son más resistentes a antibióticos, ¿no? Chévere. Vas a ver. ¿Qué más? No positivo. Por ahí va. Hay antibióticos para gran positivos y antibióticos para gran negativos. Bueno, pues eso Es importante puesto, saber ¿no? qué bacterias son gran positivas y negativas y qué tipo de bacterias tiene el paciente. Sí, es importante.
Ya, entonces, tenemos la población gram. Gram positiva, violetas, gram negativa, fucsia. Tenemos la preparación con hidróxido de potasio. En una lámina por objeto coloco escamas de piel de paciente con una lesión que sugiere micosis o cabello. Le pongo una laminilla con el objeto, lo dejo reaccionar 10 minutos y luego lo observo al microscopio. Y le doy una mirada al microscopio. ¿Qué va a hacer el hidróxido de potasio? El hidróxido de potasio lo que va a hacer es romper las células que contienen las estructuras micóticas y va a permitir nivelar esas estructuras micóticas. Tenemos el examen en fresco. Ustedes deben saber, o ya van a saber, que hay un parásito que se llama Trichomona vaginalis. Que el hombre, nosotros lo portamos, lo repartimos, Sí. pero la mujercita hace el cuadro. Y es un cuadro fastidioso porque hay abundante secreción, fluido vaginal, blanquecino lechoso, con mal olor, ardor, dolor, etc. Entonces es un parásito piriforme, así como está acá. Nosotros lo podemos ver en muestra de secreción en fresco. Y si es en fresco, vamos a ver cómo se mueve. Tiene una membrana ondulante, flagelo, tiene movimiento circular, se desplaza por toda la lámina. Acá tenemos los famosos Mycobacterium tuberculosis, bacilos fucsias, en una muestra con azul con la población finense. Tenemos una muestra con tinta china, y esa tinta china se ve la lámina con tinta china, se ve la levadura, el criptococos en el centro y una gran cápsula mucopolisacaria transparente. Blanca, no se tiñe. Por eso se dice que es una tinción negativa. Esas son algunas de las pruebas de examen directo o visualización microscópica. Y vamos a hablar de las gram positivas y gram negativas. ¿Cuál es la diferencia entre gram positivas y negativas? ¿Qué les hace diferente? La pared de peptidoglucano. La pared, María, cuando ahora sí te escuché. El ¿Cuál grosor. es la diferencia? El grosor. Ajá. A ver, explícame. O sea, no me acuerdo cuál es cuál, no me juzgué, pero hay una de las dos tiene la pared más gruesa. Ahora, tampoco me acuerdo exactamente cuál es la que se tinciona, pero Dime lo que te acuerdas. con la coloración gra hay dos tinciones diferenciales. Una se tiñe de rosado y la otra de violeta. Pero no te acuerdas cuál fue. No, Ya, está bien. que ahorita tengo moquitos, debe estar en el cerebro, profe. Así parece. ¿Te acuerdas? La positiva, la positiva, la que tiene, Ahí está en la que tiene, conservación, ¿cómo ¿eh? se llama? La que tiene pared. O te tiras. La pared. A ver. Bien. El Yo a... Ya, pero ¿cuál es la que tiene mayor efecto? ¿La positiva o negativa? La positiva. Positiva. Tiene una gran pared celular y predominantemente es carbohidratos, peptidoglucano, moleína o peptidoglicano. ¿Y la gran negativa es que predomina? Los lípidos. Lípidos, fosfolípidos, lipoproteínas, lipopolisacáridos. Muy bien. Esa es la diferencia entre gran positivos y gran negativos. Esa es la diferencia. Ya. Aquí está, ¿no? ¿No está? Ahora, la gran pregunta es ¿por qué se tiñe de gran positivo, de violeta y de gran negativa de fucsia? ¿Alguien sabe y puede decir? A ver, ¿por qué? Es porque la admisión de gram es hidrosoluble, pero no puede penetrar la capa. Entonces, es por eso que se mantiene el color rosado en los gram positivos. Se puede colorear por completo. O sea, se puede disolver en el carbohidrato, mientras que en el caso de los lípidos, no. ¿Bien? Algo así de todo. Creo que lo estás rolando al revés, ¿no? Es al revés. Ya, la última en la fila. Ya, díganme, ¿por qué las gran positivas son moradas y las gran negativas son turbias? Porque, o sea, el cristal violeta que se utiliza en la tinción gram es la que se adhiere al peptidoglucano, y entonces en mayor cantidad lo encontramos en los gram positivos. Es por eso que se tiñen de púrpura, mientras que en los gram negativos no, porque justamente no tienen esa adhesión porque son lipopolisacáridos o lípidos. Ya. O sea, Sí, ¿es correcto? ¿No es por eso, pero la razón es que en cierta parte del proceso ambas se tiñen. La diferencia la hace cuando pasan el alcohol.
el alcohol, como esta tenía mayor peptidoglucano, es más difícil de que se decolore con el alcohol porque está más adherido. En cambio, en la otra, como tenía poquito, se elimina. O al menos eso es lo que yo sabía. ¿Alguien Por eso más? el color. ¿Alguien que postulaba un poco revolucionar la mente? No, pero yo lo voy a explicar. Es como dicen sus compañeras. Acá yo tengo una muestra, Sí, eso es lo que estaba viendo el paro. la muestra Pero técnica. esa es la razón. Tiene O sea, gran las dos positivo y sí tiene gran negativo. porque Los las dos. dos tienen péptido. Entonces lo primero que voy a hacer es agarrar una lámina, coloco, si mi muestra es líquida, como puede ser una orina, yo coloco una gota. Si mi muestra no es líquida, si no es sólida, como puede ser una colonia, o como puede ser una secreción, una media sólida, coloco una gota de agua destilada estéril, coloco la muestra y en todos los casos hago un frotis. Extiendo la muestra sobre toda la lámina. Y luego la tengo que fijar. ¿Qué significa fijar? Fijar no es quemar, no es ahumarla. Fijar es calentar, retiras, calentar, retiras, calentar, retiras hasta que ves que la muestra está fijada, sólida, seca. Ya no hay nada. De ahí empezamos la coloración. Echamos el primer colorante. ¿Cuál es el primer colorante? Cristal violeta. Dejamos ahí un minuto y medio reaccionando, luego lavamos. Lavamos en este sentido. Vamos a 45 o 60 grados, que caiga el agua, que escurra, y una vez que ya no sale colorante, seguimos con la coloración. No lo secamos, seguimos con la coloración. El primer colorante. Luego echamos el mordiente, que es el ugol. Igual, un minuto, al cabo del minuto lavamos y seguimos con la coloración. Luego echamos el alcohol acetona, como si fuera agua. Gotas de alcohol acetona hasta que no sale colorante. Y luego echamos el contracolorante o la safranina o fucsina básica. Esa es la técnica. ¿Cuál es el fundamento? Supongamos que yo fijé la muestra, eché el primer colorante, dejé actuar un minuto y aborto la coloración. ¿De qué color voy a ver las gran positivas? Moradas. Violeta. ¿Y las gran negativas? Moradas. Violeta, porque solo le he echado que sea violeta. Ya, pues supongamos que no aborto aquí, de hecho el mordiente. ¿Qué significa mordiente? Fijador. Y yo aborto la coloración después del gol. ¿De qué color veo las gran positivas? Violeta. ¿Y las gran negativas? Más violeta. Hasta ahí no tiene truco la coloración. Seguimos al siguiente paso, echamos alcohol acetona. Ahí sí me detengo un minuto. Ustedes se acordarán en biología, cuando llevaba carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos. ¿Cuál es la principal propiedad física que tienen los lípidos? Son insolubles en qué? En agua. ¿Y solubles en qué? En compuestos orgánicos. Entonces, ¿qué pasa si a una pared lipídica, como la gram positivo, está a una pared con carbohidratos, como la gram positiva, le echo el alcohol? ¿Le va a pasar algo? No le pasa nada, porque es carbohidrato. Sigue violeta. ¿Y qué pasa a la gram negativa, que es lipídica, a la pared, si le echo el alcohol acetona? Va a disolver los compuestos. Recuerden que son solubles en un compuesto orgánico. Disuelve los lípidos que están en la pared y en la membrana, limpia todo para que entre el segundo colorante. ¿Cómo se llama el segundo colorante? Safranina. O fucsina básica. ¿Y de qué color se tiñen las gram negativas? Fucsia. Rosadas. Ese es el fundamento de la coloración. Preguntas, van amigos, estas 35 preguntas en parcial. Solo de verano. ¿Algo? ¿Está claro? Ya, chévere. Seguimos. Ahora vamos a ver la famosa coloración sin Nielsen y lo vamos a explicar de la misma manera. ¿Qué particularidad tiene el Mycobacterium? El Mycobacterium es un bacilo que tiene una pared celular llena de lípidos. Tanto así que se dice que es una pared sedosa de cera. Entonces, si yo lo quiero colorear con gran, no pasa nada, no tiene. Entonces, ¿en qué consiste la coloración sin Nielsen? Tengo mi muestra de esputo, lo fijo igual que en el caso de gran. De hecho, el primer colorante, carbol, fucsina fenicada de zinc. Pero como es una pared lipídica, lo caliento encima del mechero. Tampoco lo quemo, no lo ahumo, caliento con el colorante ahí encima y veo que no hierva ni que se evapore, se seca. Caliento un poco, sale vapor blanco, lo retiro, me enfrío. Vuelvo a pasar, sale vapor blanco, lo vuelvo a retirar. 5 minutos en ese plan.
Muy bien, una vez que ya le echamos la carbofucsina por 5 minutos, la vamos y le echamos el alcohol ácido. Igualito como en el alcohol acetona. Dejamos correr alcohol ácido sobre la lámina y luego le echamos azul de metileno. Pues sí. Por un minuto, minuto y medio. Vamos a ver el fundamento, sí. Vamos a ver el fundamento. Yo tengo una muestra de esputo. En la muestra de esputo no solamente están micobacterios, también micosairos. Estoy muy bien. Vamos a ver los cocos. ¿Dónde está? Está el coco. ¿Qué pasa si yo le echo carbofucsina al micobacterium? ¿Se va a teñir? Micobacterium, ¿se va a teñir o no? Recuerden que el micobacterium es alcohol ácido resistente positivo y el estáfilo es alcohol ácido resistente negativo. Yo le echo la fucsina. ¿Se tiñe o no se tiñe el micobacterium? No. Sí, se tiñe. ¿Se tiñe o no se tiñe el coco? Sí, se tiñe porque lo estoy coloreando. Le he hecho alcohol ácido. ¿Cuál de los dos, micobacterium o coco, estafilococo, es el alcohol ácido resistente positivo? O sea, el que es resistente al alcohol ácido. ¿Cuál de los dos? Micobacterium. ¿Le pasa algo o no? No, mantiene el color, mantiene el colorante. ¿Qué pasa? ¿El estáfilo es alcohol ácido resistente positivo? No, es negativo, por lo tanto, pierde el colorante. Y se queda limpia, lista, alborotada para que entre el segundo colorante. ¿Cómo se llama el segundo colorante? ¿De qué color se tiñe? No, celeste. Ya, pero ese es el fundamento de la coloración sinense. Despierta, vamos. Seguimos. Preparación con tinta china. Dijimos que preparación con tinta china, lo dije la semana pasada, es una coloración tinción negativa que sirve básicamente para teñir este bicho. ¿Cómo se llama? Está mal escrito, ¿no? Escrito Coccus mejor. Ya. ¿Qué causa el criptocromoformo de otra cosa? Es una moledora. ¿Qué causa? Una pista. Afecta a pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué? No, pero ¿cómo se ha dicho? ¿Qué causa? Tabulando todo. Meningitis. Entre otras cosas. Meningitis en VIH positivo. Se coloca una gota de tinta china. Se coloca la muestra, por ejemplo, de PCR, sin meningitis. ¿Y qué vamos a ver? Las levaduras con una gran cápsula, porque el criptocromo tiene una gran cápsula mucopolisacárida que no se tiñe con la tinta china. Acá tenemos esas barritas en blanco, no es más que la cápsula de Klebsiella pneumoniae, otra bacteria, una bacteria cápsula. ¿Qué es una levadura? O sea, ¿cuánto hongo es una levadura? Okay. Eso es lo que viene en la próxima práctica, ya que lo menciona, te puedo decir. Los hongos tienen varias características, totalmente distintas a la bacteria. Morfológicamente hablando, los hongos pueden ser pluricelulares o unicelulares. Cuando son hongos unicelulares son levaduras. Cuando son pluricelulares son mohos u hongos filamentosos. Esa es la diferencia. Hay más diferencias. Pero esa es la diferencia entre un hongo y una levadura. Ejemplo de levadura, aparte de criptococos, Candida. Ya. Bueno, esta preparación de hidróxido potasio, se lo comenté para los hongos. Ya, escuchen bien esta comparación. El gran, esa es la bacteria, como el azul de los fenómenos para los hongos. Así de importante y de simple es el azul de los fenómenos. Sirve para teñir hongos. Bien, y todo eso que hemos mencionado hasta ahora se trata de observación microscópica, diagnóstico presuntivo. Vamos a hablar de lo que es diagnóstico confirmatorio, lo mencionamos los cultivos. ¿Qué se llama cultivo? ¿Qué es un cultivar? Depositar una muestra clínica en un medio de cultivo para favorecer el crecimiento del patógeno. ¿Y qué es un medio de cultivo? Un conjunto de nutrientes que permite el crecimiento del patógeno o de cualquier microorganismo, llámese bacteria o hongo. Ese es un cultivo. Y se hace en medio de cultivo. Entonces, nos sirve, recuerden que el cultivo tiene tres fases bien marcadas: aislamiento,
aíslo la bacteria de la muestra clínica. Esa bacteria que he aislado la identifico, que es el segundo paso, y esa bacteria que he aislado, identificado, le hago la sensibilidad o el antibiograma para saber a qué antibiótico es sensible y o resistente. Los medios por su constitución pueden ser líquidos, sólidos o semisólidos. A ver, pregunto. La gelatina, ¿qué consistencia tiene? ¿Sólida o líquida? ¿Qué consistencia tiene? A ver. Tú. Sólido. ¿Está caliente? ¿Está fría? ¿Está caliente? ¿Qué le da esa consistencia? Así me da- ¿La qué? ¿Aquí? La temperatura sí es el factor que condiciona que sea, pero hay algo de la gelatina que cuando está caliente es líquida y cuando está fría es sólida. ¿Cuál? Sí, sí. No, por ahí. Colapes. ¿Cola? Colapes. Colapes o colapis. ¿Dice qué? ¿Así? No sabía. Me aprendí algo, gracias. Colapis o colapes. Colapes. ¿Y en el medio de cultivo qué le da esa particularidad? El agar. El Agar. agar, que es un carbohidrato obtenido de algas marinas. Entonces, cuando tiene, por ejemplo, una concentración de 6 gramos por litro, es sólido. Si tiene la mitad, es semisólido. Si no tiene agar, es líquido. Líquido. O también llamado caldo. ¿Cómo se llama? Caldo de cultivo. Ya. ¿Qué más? Los medios de cultivo también se pueden clasificar según su uso. Puede ser un medio general, por ejemplo, el agar nutritivo. Pueden crecer varios tipos de bacterias. Me interesa, basta que crezca. Por ejemplo, imagínense que tienen que diseñar un experimento sencillo, simple, para el fin del curso, y hay requisitos para aprobar. Aprobar esto, aprueban cursos que están aprobados en el manual. Una idea. Quiero ver, hacer un control microbiológico de este ambiente, del aire o de este ambiente. ¿Cómo podría ser esto? ¿Alguien? La última de la fila. ¿Cómo se te ocurre que podría ser? No sé, tal vez guardar el polvito. ¿Guardar? El polvito. El polvito. Ya. Acá no hay polvito, hija. En esta, mejor tú, mejor el mundo. En esta universidad no hay polvito. Está todo limpio. Profesor, ¿podría repetir la pregunta? Yo quiero hacer un control ambiental microbiológico de este. Ustedes saben que en el ambiente hay microorganismos. Sí. ¿Cómo puedo hacer yo para monitorear qué microorganismos hay en el ambiente? ¿Qué tal el instrumento? Este instrumento nos preguntamos, mitad de la nota más en el mismo lugar. Habla aquí, dale. ¿Qué hago con hisopo? Agarro el agua. ¿Con un hisopo qué hago? O sea, el hisopo para las placas. Sí. Y lo pongo en la ¿Pero qué muestreo? Techo, pared, El ambiente. todo. Sí, el ambiente. ¿Con un solo hisopo? Varios. Varios. Ya. Bueno, esa es una forma que han dado todo. Por ejemplo, yo quiero monitorear mesas, puedo pasar al azar, aleatorio al azar, mi hisopo, y lo pongo en medio de la cosa. Ya, pero el aire, sí, son como locos. ¿Se podría analizar los pulmones quizás? ¿Se podría qué? Tomar una muestra pulmonar y analizarla ¿De quién? ¿Pulmonar de quién? de las personas que están De las igual. personas que están- Ajá, en el mismo ¿Cómo podría ambiente. ser una muestra pulmonar? Eh, Pulmonar ha dicho, ¿eh? sí, pero estoy pensando. Muestra pulmonar. Esputo no También con es. hisopo, hasta el pulmón. No, hay otra manera. ¿Ah? ¿Se puede tomar muestra de bronquial? Sí, se puede. De que se puede, se puede. Que no me acuerdo el nombre, es otra cosa. Lo hace el neumólogo con un broncofibroskopio. ¿Ah? Claro, es invasivo. Se hace en pacientes.
No se hacen estudiantes y profesores. Ya, ¿cómo haríamos? Placa expuesta. Pongo una placa destapada de un medio de cultivo arriba del frigider, otra arriba de la mesa y otra en el suelo. Lo dejo 10 minutos, vengo, tapo. ¿Qué cosa voy a ver? Los microorganismos que están en el ambiente, en la 3 segundos. ¿Qué necesito? Un medio selectivo, enriquecido, un medio así que sea pavo. Medio nutritivo, suficiente, que ahí crecen. Es un medio general. Medio selectivo. Escuchen, paciente con diarrea. Los principales enteropatógenos son gram negativos. ¿Me interesará aislar gram positivos? No. Uso macón que quepa gram negativos. Otro paso, paciente con infección respiratoria. Los principales patógenos son gram positivos. ¿Me interesará aislar gram negativos? Uso monitor salado, uso medio selectivo para dar. Medio diferencial. Ahí están los medios que se utilizan para la bioquímica para identificar la bacteria. A un tubo le pongo glucosa, lactosa, sacarosa, mannitol, etc. Medio de enriquecimiento. Hay bacterias que son exigentes, una majadera, una divas. Exigentes nutricionalmente, como el agar sangre, por ejemplo, o el agar chocolate, ¿no? Que es para bacterias exigentes. ¿Por qué se llamará agar sangre? ¿Qué tendrá? Sangre. 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 ¿Sangre de qué? De alumno de Cordero. ¿Sangre qué? De carnero. Aunque tengo que decirles que cuando llegamos acá en 2010, cuando recién se construyó, no había casi nada, pero estábamos todas las pilas. No había carnero, pues no había carnero, ni más no. Entonces lo llamaba a un médico, lo toca trabajando, me dice, no, me enseñaba estos pasos, bueno, me voy a enseñar. Pero llamaba bien y me sacaba sangre. Con mi sangre han hecho medio ejecutivo. Eso es ser hincha. Pregúntenle. Está trabajando, dice que yo lo veo porque le sacaba sangre con el medio ejecutivo. A ver qué le contesto. Ya, ahora ya no me sacan a mí, ya no me pagan. Entonces, sangre de carneros. Porque tiene sangre. Y el agar chocolate, ¿por qué no? El agar chocolate, ¿qué tiene? Chocolate. Pásaros y pásaros. Tiene chocolate, se agarra sangre recalentado. Solo que agarran el color chocolate. Dime. ¿Está levantando la mano o despertando la mosca? Despertando la mosca. Bien. Medio mínimo es aquel medio que tiene lo estrictamente necesario para que crezcan determinado grupo de bacterias. Por ejemplo, yo quiero hacer una historia. Ustedes saben que hay estudios, está haciendo la gente de San Marcos, colegas míos, en bentos marinos. ¿Saben lo que son bentos marinos? Hoy ya vamos a aprender un término. Bentos es el lodo que hay en el lecho marino. No es el agua, es los fondos marinos. Y ahí están encontrando bacterias que sintetizan algunos antibacterianos. Y están trabajando en eso. Se nos sacaron los antibióticos. Ya, entonces para aislar una bacteria de lecho marino, ¿qué tengo que utilizar? Un medio con sales, principalmente, y con bastantes progresores, salado. Y medios de transporte son aquellos medios que nos permiten mantener la bacteria viable por tiempo, inclusive si no están en temperatura en refrigeración. Pueden ser temperatura ambiente. También lo vamos a ver cuando vemos gastrointestinales. Sobre técnica de cultivo, hay que tener cuidado si son aeróbicos o anaeróbicos, si crecen en medios exigentes o no crecen en medios exigentes, cuáles son sus requisitos para el crecimiento, cuáles son sus requisitos de oxígeno, cómo se toma la muestra. No es lo mismo tomar la muestra para un estreptococcus en un paciente con una faringoamigdalitis que tomar la muestra para un paciente con COVID que se hace con un nasofaringe, ¿verdad? No es lo mismo. Todo ese tipo de cosas tienen ustedes que manejarlas para que se puedan poner en la orden. Igual, diferentes tipos de medios que hemos hablado, diferenciales, selectivos, enriquecidos. Esta es la razón. No es objetivo, por lo menos por ahora, hasta el día de hoy, que el estudiante de micro de medicina aprenda cuántos gramos por litro de peptona debe tener, o de infusión del corazón, lo que sea. No es objetivo. Pero sí que sepa que hay una sangre y para qué sirve la sangre. La sangre es un medio para aislar exigentes y para ver hemólisis como una ayuda en la identificación. La hemólisis, ustedes se fijan, hay tres tipos de hemólisis: beta, total, alfa, parcial, no hemólisis o gamma, producido por diferentes hemolicinas que pueden tener la
Es un criterio que nos ayuda para la diferenciación. Luego tenemos el diagrama Conke, que dijimos que era para gram negativos, y me permite avanzar con la identificación por la que fermentan las cosas como Escherichia coli, son rosadas. Escherichia coli, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, no, fermentan lactosa. ¿Cuáles no fermentan lactosa? Colores amarillos. Por ejemplo, Salmonella, Shigella fructus. No fermentan lactosa. Entonces, si me crece una muestra de esas, una bacteria así, en el maconque, en la vida voy a decir que es un Escherichia coli. Escherichia coli es así por ley. Podría ser Salmonella, Shigella fructus. Hay que avanzar en la identificación. Este es el agar chocolate, que básicamente es para Neisseria y Haemophilus. El agar monitor salado, que es para estáfilos, enterococos. Y aquí están los hongos. Los hongos, dijimos, pueden ser mohos a la izquierda, levaduras a la derecha. Perdón, levaduras y mohos. No sé si han tenido oportunidad de ver alguna hongo en alguna fruta en su casa, un pan que se hayan quedado, dan colores algodonosas, tipo verde, bien bacán. Y en el medio, bien bacán verlas, ¿no? Pero no... Ya. La cuestión es ver que en la placa con el agar seguro hay muchos hongos bien bonitos. Tienen un pigmento arriba y otro pigmento abajo. Tú volteas la placa y ves otro pigmento naranja, dulce, bien chévere. Claro, no es tan chévere comerlos, pero sí verlos. Ya, entonces tenemos los mohos, los hongos filamentosos y las levaduras. ¿Cuál es el medio por excelencia para hongos? Agar saboro. ¿Cómo se llama el agar? Saborado. Saboróbulo. Y esta es la prueba que utilizas. Ya sea por tubos o paneles, ponemos en cada pocillo la suspensión de la bacteria que vamos a identificar y según cómo se comporte, identificar. Igual, las levaduras, acá está la levadura. Fíjense la colonia, es parecida a la de bacterias, no se parece a los mohos. Es más parecida a bacterias que mohos. Y su identificación de levaduras es igual comportamiento bioquímico, igual que las bacterias. Tenemos pruebas bioquímicas como catalasa, coagulasa, oxidasa, ureasa. Catalasa, por ejemplo, es una prueba que permite diferenciar estáfilos de estreptos, se usa mucho, por una herida de piel. Tengo un problema poco gran positivo, quiero saber si es estáfilo o estrepto, una de las pruebas es catalasa. Si sale catalasa positivo, estáfilo, catalasa negativo, estrepto. Coagulasa, para diferenciar Staphylococcus aureus de otros Staphylococcus no patógenos. Si es coagulasa positivo, aureus, y no es cualquier otro Staphylococcus que tenemos por base clínica. Oxidasa, para diferenciar enterobacterias de bacilos no fermentadores. Las enterobacterias son oxidasa negativa, los bacilos no fermentadores son oxidasa positiva. Y ureasa, la prueba de urea, para diferenciar especies dentro de las mismas enterobacterias, son gran negativas. Y aquí están, ¿no? Las pruebas enzimáticas, coagulasa, ureasa, oxidasa, catalasa, lo revisan. No es objetivo del curso que se aprendan esto, pero sí que vean cómo hace el laboratorio de microbiología para identificar mediante este flujograma algunos de los pocos gramos positivos. Chamba. Y aquí tenemos un flujograma para identificar algunos de los bacilos gram negativos. ¿Es eso? ¿Qué suena? Pero claro. Identificar bacilos gram negativos. Otra champaza. Y si quiero identificar pocos bacilos, otra champaza. Son las pruebas y las rutas que se siguen para identificar los diferentes microorganismos patógenos a partir de cualquier muestra clínica. Así como tenemos